con esta clase. Les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesora. Ya. Muchas gracias, Agustín. Bueno, ahora vamos, nosotros ya vimos las clases pasadas, todo lo que es fotosíntesis, vimos fases claras, las reacciones del carbono. También yo les subí la clase de transporte por el floema, que está el link arriba. Y ahora dice esta clase fotosíntesis, consideraciones fisiológicas y ecológicas, o sea, más allá que solamente las reacciones, ya, y saber, ¿cierto?, cuáles son los productos de la fotosíntesis o de cada fase, vamos a ver específicamente cómo la fotosíntesis tiene una relación directa, su funcionamiento tiene una relación directa con los factores ambientales, ¿ya? Y cómo eso afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que también esto tiene harto que ver con los ensayos que ustedes han propuesto en el laboratorio y que también les puede ayudar, ¿cierto?, a interpretar mejor los resultados o qué es lo que uno esperaría, sobre todo de lo que es fotosíntesis, cuando uno manipula ciertos factores ambientales. Ahora, entonces, si hacemos un pequeño repaso, ¿cierto? Nosotros tenemos que la fotosíntesis se divide en dos fases. Ya tenemos una fase que es la reacción de la fase clara, ¿ya? Cuyo principal producto es el ATP como moneda energética y el N-fosfato hidrogenado como poder reductor. Ambos, ¿cierto?, se utilizan en las reacciones del carbono, o lo que nosotros llamamos ciclo de Calvin-Benson, ¿cierto?, para producir carbohidratos y más específicamente hexosas. Estos carbohidratos, ¿cierto?, son los que les van a servir a la planta para dos tipos de, que nosotros le podemos llamar respiración, ¿cierto? Si bien nosotros no hemos visto la respiración en detalle, pero la respiración es la degradación de estos carbohidratos para producir ATP, y ese ATP es la moneda energética que a la planta le va a servir, ¿cierto?, para ya sea mantener la biomasa que tiene, que es lo que nosotros llamamos respiración de mantenimiento, o para crecer, ya para aumentar su biomasa. Entonces yo les pregunto, de los factores ambientales, ¿qué factores ustedes creen que son necesarios para la fotosíntesis? De los factores ambientales. Y acá les pido por favor que me respondan. ¿Qué factores ambientales creen que ustedes son necesarios para que la fotosíntesis se lleve a cabo? ¿No? ¿Nadie? La luz solar, profesora. Ya, la luz, ese es uno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más aparte de la luz? El agua, pues. El agua también, efectivamente. Vamos a ir un poco más, no tanto en detalle con lo que es el agua, pero efectivamente necesitamos agua. Y otra cosa más, otro factor que de hecho también está ahí en la diapositiva y que es necesario, el CO2. Ya, muy bien, Leslie dice el CO2. Entonces, como dijo primero Patricio, ¿cierto? Necesitamos luz, principalmente para producir el N-fosfato hidrogenado y el ATP, que se van a utilizar en las reacciones del carbono. Necesitamos CO2, ¿cierto? Porque si recuerdan de las clases pasadas, la rubisco, que es la enzima encargada de carboxilar, o sea, de agregarle este carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato. Y también, como dijo, creo, Agustín, necesitamos también luz, o sea, perdón, agua. El agua, si bien acá, claro, está como un factor, igual tenemos que recordar que el agua que se necesita específicamente para las reacciones de la fotosíntesis es bastante poca, ¿ya? Pero efectivamente nosotros necesitamos luz, porque, o sea, agua, porque la disponibilidad hídrica en el fondo genera que nuestros estomas o los estomas de la planta se mantengan abiertos, ¿ya? Y los estomas tienen que estar abiertos, ¿cierto?, para que ingrese CO2 para la carboxilación, ¿ya? Entonces, el agua, en este caso, ¿cierto?, la necesitamos para estas reacciones clave, pero principalmente la necesitamos para la apertura estomática y que ingrese el CO2. También los estomas, ¿cierto?, se abren en respuesta a la luz
específicamente de longitudes de onda del azul. También, ¿cierto? La apertura y cierre estomático está regulada por otros factores como la humedad relativa ambiental, ¿cierto? La temperatura. Entonces, de alguna u otra forma, indirectamente también estos otros factores ambientales tienen un efecto en la fotosíntesis. Y, ¿cierto? También, si bien no es un factor ambiental, pero sí para que la fotosíntesis o el ciclo de Calvin, ¿cierto?, siga funcionando, necesitamos rubisco y el sustrato ribuloso 1,5-bifosfato. Y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Dentro de otras cosas que también afectan la fotosíntesis, y esto ya lo hemos hablado, ¿cierto?, en detalle, o sea, en otras clases no lo vamos a ver específicamente acá, está también por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes, específicamente de nitrógeno. Nosotros hemos visto que el nitrógeno es componente principal de pigmentos, específicamente clorofila A y B, también de la rubisco, ¿cierto? De la ribulosa 1,5-bifosfato, pero eso también, básicamente, eso nos dice que todos los factores ambientales de una u otra forma regulan la fotosíntesis, pero ahora nosotros nos vamos a quedar específicamente con estos dos, que es la luz y el CO2. Ahora, acá nosotros tenemos un gráfico, ya este es un típico gráfico de respuesta de la fotosíntesis a la concentración de CO2. Y podemos ver, ¿cierto?, acá en el eje Y que tenemos la tasa de fotosíntesis, estos son micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, y acá tenemos concentraciones crecientes de CO2, ¿ya? Ahí dice concentración interna de CO2. Si ustedes se acuerdan, habían hartos niveles de CO2, uno que era el CO2 ambiental, otro el CO2 de la cavidad subestomática, que es CI, que en este caso este es CI, y CC, que es la concentración subestomática, pero a nivel del cloroplasto. En este caso, esta concentración de CO2 es CI, que es la concentración subestomática del CO2. Y podemos ver que generalmente, o casi siempre, en realidad nosotros vamos a tener este tipo de curva que crece exponencialmente hasta que se estabiliza, ¿ya? O sea, esto significa que a medida que nosotros aumentamos las concentraciones de CO2, también aumenta la tasa de fotosíntesis. Y acá podemos ver, ¿cierto?, que tenemos una fase que es exponencial, ¿cierto? Y después vamos a ver que hay una fase en la cual se estabiliza, en la que nosotros, aunque sigamos aumentando las concentraciones de CO2, no van a seguir aumentando las tasas de fotosíntesis. Y en este caso nosotros podemos identificar hartas partes de esta curva donde ocurren distintas situaciones. Primero tenemos acá, si se fijan, la tasa de fotosíntesis que parte en negativo, ¿ya? Y después acá hay un punto en el cual la tasa de fotosíntesis es 0, y este es el que nosotros le llamamos el punto de compensación del CO2, ¿ya? En el cual la fotosíntesis neta, ¿ya?, es 0. ¿Qué significa esto? Dice que no hay una tasa de fotosíntesis en el cual la producción del CO2 de la respiración se compensa por el CO2 fijado de la fotosíntesis, ¿ya? ¿Qué significa este punto? Ya ustedes siempre tienen que pensar que la respiración también está liberando CO2, ¿ya? Y esta tasa de fotosíntesis que nosotros tenemos acá es una tasa de fotosíntesis neta, ¿ya? No es una tasa de fotosíntesis bruta. ¿Qué es lo que sería una tasa de fotosíntesis bruta? Solamente el CO2 que está siendo fijado por la rubisco para la fotosíntesis. Pero acá lo que nosotros tenemos es la fotosíntesis neta, ¿ya? Que es la resta de la fotosíntesis que está siendo fijada, ¿ya?, por la rubisco, versus el CO2 que está siendo liberado por la tasa de respiración. Entonces, en este caso, ¿ya?, nosotros tenemos una tasa de fotosíntesis neta 0, el cual es lo que nosotros llamamos el punto de compensación de CO2. O sea, a qué nivel de CO2 la tasa de fotosíntesis es 0, la tasa de fotosíntesis neta. Por ejemplo, en este caso podríamos decir acá, no sé, que más o menos la tasa de fotosíntesis neta ocurre a una concentración interna de CO2 de 50 partes por millón. Si hay algo que no entienden,
por favor, me van preguntando y recuerden que también les puse un horario de consulta el miércoles a las 11 de la mañana, si quieren que les explique algo con mayor detalle. Ahora, acá en el otro extremo de nuestra curva tenemos una fotosíntesis saturada de CO2. Ya en este caso, implica que a pesar de que aumentan las concentraciones de CO2 internas, no se genera un aumento en la tasa de fotosíntesis. ¿Ya? O sea, nosotros podríamos decir que más o menos esta tasa de saturación de la fotosíntesis ocurre, no sé, más o menos por acá, y eso significa que aunque yo aumente las concentraciones internas de CO2, la fotosíntesis no va a seguir aumentando. Y acá está un poco lo que yo les mencionaba anteriormente, que nosotros necesitamos, ¿cierto? Aparte de CO2, para que la fotosíntesis o la rubisco siga, ¿cierto? Carboxilando, aparte del CO2, nosotros necesitamos que la ribulosa 1,5-bifosfato también esté disponible. Y como en todas las reacciones enzimáticas, ¿cierto? Va a llegar un momento en que, si bien nosotros aumentamos la tasa de CO2, la ribulosa 1,5-bifosfato ya se acaba, literalmente se agota, ¿ya? Y en este punto nosotros le llamamos el punto de saturación de la fotosíntesis, o que la fotosíntesis está saturada de CO2. O sea, tenemos una alta concentración de CO2, pero ya no tenemos ribuloso 1,5-bifosfato para que la rubisco pueda seguir carboxilando, ¿ya? Y en este caso, no hay CO2, como les dije anteriormente, pero sí necesitamos el sustrato, ribuloso 1,5-bifosfato, que se regenere, ¿ya? Y eso depende del ATP y el NAD-fosfato hidrogenado que vienen de la fase clara, ¿ya? Denme un minuto, voy a bajar las cortinas. Ya, ahí sí. Entonces, acá quiero que, ¿y por qué yo les muestro esto? Porque si bien ustedes pueden ver o se puede entender como que la fase clara y las reacciones del carbono son separadas, pero una depende de la otra, ¿ya? Y en este caso, si bien nosotros sabemos que necesitamos CO2 para que el ciclo de Calvin continúe, también necesitamos que la fase clara, ¿cierto?, vaya a la par y vaya generando este ATP y fosfato hidrogenado para que el ciclo de Calvin continúe, se vuelva a regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿ya? Y la rubisco pueda carboxilar, ¿ya? Entonces, yo esto también se los muestro para que vean que las dos partes no están separadas, y esto también es la razón por la cual, ¿cierto?, las reacciones del carbono ya no le llamamos la fase oscura, porque si bien esto no depende directamente de la luz, pero sí depende directamente de los productos, ¿cierto?, de la fase clara para que las reacciones del carbono puedan continuar, ¿ya? Y de nuevo, si bien no depende directamente de la luz, sí necesitan los productos y por lo tanto también ocurre durante el día. Ya las reacciones del carbono no ocurren durante la noche. Entonces acá, ¿a qué nivel de CO2 se satura la fotosíntesis? Eso va a depender específicamente de la especie. Ya hay algunas especies que se saturan antes y otras que se saturan después, o sea, a distintas concentraciones de CO2. De lo que vimos en las clases pasadas, específicamente de los métodos de concentración del CO2, nosotros, ¿cierto?, tenemos, acá les estoy mostrando dos tipos de especies, ya que son las especies C3, que es básicamente, no sé, por ejemplo, todos los árboles, por ejemplo, la gimnosperma, la angiosperma, y las plantas C4, ya las plantas C4 como el maíz, el sorgo, ¿cierto?, la caña de azúcar, que en las plantas C4 y también las plantas CAM eran especies que habían adaptado ciertos mecanismos de evitar la fotorrespiración, ¿ya? Recuerden que la fotorrespiración, si ustedes se acuerdan del gráfico o de los diagramas que vimos en las clases anteriores, la fotorrespiración también libera CO2, ¿ya? Específicamente, si ustedes recuerdan, las plantas C4 eran aquellas, ¿cierto?, que tenían estas células de las de la vaina, ¿ya?, que era donde se concentraba el CO2, y eso significaba que la rubisco ya no tenía disponible oxígeno para oxigenar, sino más bien tenía solamente disponible CO2 para carboxilar, ¿ya? Y por lo tanto se suprimía la fotorrespiración.
Si nosotros vemos estas dos gráficas, ¿ya? O sea, estas dos especies, acá igual tenemos una tasa de fotosíntesis, ¿cierto? Fotosíntesis neta, como dice ahí, y tenemos una concentración intercelular de CO2, o esto es el CO2 que está en la cavidad subestomática, y acá tenemos la curva de las plantas C3 y tenemos las curvas de las plantas C4. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia ven ustedes entre estas dos especies? Si ustedes ven el gráfico, ¿qué diferencias ven? ¿No? ¿No ven diferencias? ¿Las ven iguales? ¿Nadie? Las plantas C4 tienen mayor concentración en menor tiempo, por así decirlo, y las plantas C3 son más, suben con mayor regularidad. Bueno, Ya, sí, efectivamente. Bueno, acá el tiempo no está involucrado sí, directamente, pero sí nosotros, ¿cierto? En fisiología podemos decir, ¿cierto? Que las plantas C4 se saturan más rápido. Ya, o sea, si nosotros vemos o tratamos de estimar más o menos cuándo las plantas C4 se saturan, podríamos decir que esto está por acá, más o menos en los 100 ppm, y cuando se saturan las plantas C3, por ejemplo, podríamos decir que esto está por acá, más o menos en los 300 ppm de CO2. Eh, Muchas gracias, Agustín. Ya, efectivamente está esa diferencia, y también si se fijan acá abajo, que nosotros en la diapositiva anterior vimos una diferencia, ¿cierto? O sea, vimos lo que significaba este punto de compensación de CO2. Si se fijan, acá el punto de compensación de CO2 de las plantas C3 podríamos decir que está también en 50 aparte, eso es lo siento, no puedo dibujar muy bien con este coso, pero podríamos decir que eso está más o menos en 50 partes por millón, ¿ya? Por el contrario, la tasa de compensación del CO2 de las plantas C4 está casi en cero, ¿ya? Y en este caso recuerden que la tasa de fotosíntesis neta es el balance, ¿ya? Del CO2 consumido por la fotosíntesis más el CO2 producido por la fotorrespiración y la respiración. Y en este caso, la tasa de compensación del CO2 en las plantas C4 es cero. ¿Por qué creen ustedes que en el caso de la planta C4 es cero? ¿Esto qué significa? Esto significa que ya nosotros casi inmediatamente dándole lo más mínimo de CO2 a una planta C4 va a empezar a haber una tasa de fotosíntesis neta que es positiva de manera inmediata. ¿Por qué creen ustedes que en el caso de las plantas C4 este nivel es básicamente cero? ¿Qué están suprimiendo las plantas C4? ¿Cuál es la gracia que tenían? ¿Cuál es la adaptación que ellas tenían? ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Ya, bueno, ya que nadie responde, yo les voy a decir, recuerden que las plantas C4 lo que evitan es la fotorrespiración. Entonces acá no hay CO2 que se esté liberando por efecto de la fotorrespiración, casi no tienen. Por lo tanto, el punto de compensación del CO2 está a concentraciones muy bajas en el caso de las plantas C4. En el caso de las plantas C3, este punto de compensación del CO2 es entre 35 a 45 partes por millón de CO2, y en plantas C4 de 0 a 5 ppm de CO2, o sea, básicamente nada. Acá podemos ver, ¿cierto?, un ejemplo de qué es lo que pasa con las tasas de fotosíntesis, por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura, en especies estas especies son C3, ¿ya? Pero eh, recuerden que también una de las, ¿por qué las plantas C4, ¿cierto? ¿Dónde vivían las plantas C4? Esto sí que lo tienen que saber. ¿En qué ambientes viven las plantas C4? ¿De qué ambientes son originarias ellas? ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan?
Ambientes cálidos, ya. Sebastián Ruiz dice que efectivamente las plantas C4 son de ambientes cálidos, o sea, porque recuerden que las tasas de fotorrespiración tendían a aumentar cuando aumentaban las tasas de temperatura, disminuía la disponibilidad hídrica, entre otros, y las plantas C4 son plantas típicas de ambientes cálidos, ya por lo tanto ellas están acostumbradas a realizar fotosíntesis en muy altas temperaturas. En el caso de las plantas C3, ya que son estas tres que están acá, estas tres plantas, Scrofularia, Cardaria y Populus, son tres especies que son C3. Y si se fijan, la tasa de fotosíntesis a medida que aumenta la temperatura puede encontrar un máximo, si se fijan acá, en estas dos especies alrededor de los 20 grados Celsius y entre los 20, más o menos 25 grados Celsius en el caso de Populus, ¿ya? Y esta es una tasa de fotosíntesis que es en el fondo normal, ya para una especie C3 cuando nosotros la sometemos a altas temperaturas, o sea, a medida que aumenta la temperatura, las tasas de fotosíntesis empiezan a disminuir y específicamente empiezan a disminuir porque empiezan a aumentar las tasas de fotorrespiración. Ahora, una choreza, por ejemplo, de la fotosíntesis es qué pasa si nosotros manipulamos la fotosíntesis o las plantas, cosa de que no tengan oxígeno disponible. Ya 18% de oxígeno es más o menos la concentración de oxígeno que hay en el ambiente, ¿cierto? En el ambiente que nosotros respiramos. Pero, ¿qué pasa si nosotros sometemos estas plantas a eh, concentraciones de oxígeno que son del 3%, o sea, básicamente nada de oxígeno? Lo que estamos haciendo es una forma, ¿cierto?, como de manipular para que las plantas no tengan fotorrespiración, porque la rubisco no tiene disponible oxígeno para fotorrespirar, ya porque la concentración de oxígeno es muy baja. Y si se fijan acá, las tasas de fotosíntesis aumentan significativamente y también aumentan las temperaturas a las cuales estas tasas de fotosíntesis se saturan, ¿ya? Eso significa, esta es una forma muy clara de ver qué es lo que pasa cuando nosotros suprimimos la fotorrespiración, disminuyendo las concentraciones de oxígeno, ¿cierto? Esto significa que se aumentan las tasas de fotosíntesis neta principalmente porque estamos suprimiendo las tasas de fotorrespiración, ¿ya? Por supuesto, esto es algo que se hace, que se está haciendo como experimentalmente. Y a nivel ambiental, las plantas nunca están sujetas a estas bajas tasas de oxígeno. Por lo tanto, siempre van a tener una tasa de fotorrespiración que esta aumenta a medida que aumentan las temperaturas y, por lo tanto, mientras más alta la temperatura en especie C3, menor va a ser la tasa de fotosíntesis, ¿ya? Ahora, si nos vamos un poco más al detalle a cuál es el efecto de la temperatura, ¿ya? Y esto es bien importante porque recordemos que las plantas C4 viven en ambientes o están adaptadas para vivir en ambientes de mayor temperatura. Nosotros podemos ver que acá tenemos una planta C3, la verde, ya muy similar al gráfico que vimos anteriormente, que a medida que aumenta la temperatura de la hoja, después la tasa de fotosíntesis tiende a disminuir. En el caso de las plantas C4, ya si se fijan acá tienen un pic en la fotosíntesis a casi 40 grados y después esto empieza a disminuir. Entonces, de hecho, este estudio que es bien interesante, que ellos trataron de modelar la respuesta de la fotosíntesis a un aumento de temperatura en distintas especies, y ellos se fijaron, ¿cierto?, que la temperatura óptima en las especies C3 va entre los 10 a 35 grados. Si se fijan, es un rango bien amplio de temperatura porque acá hay una variedad súper grande de especies C3. Acá van desde especies que viven hasta en la Antártica, ya que son especies que están adaptadas a vivir a menor temperatura y por lo tanto pueden tener una temperatura óptima para la fotosíntesis de 10 o 15 grados, hasta especies, por ejemplo, que no sé, nosotros podemos encontrar en la zona desértica o más mediterránea de Chile que van a tener una temperatura óptima de la fotosíntesis más alta. Tenemos una temperatura óptima para las especies C4 que van entre las 30 a 40 grados, ya mucho más alta, y una temperatura óptima de las especies CAM de 10 a 15 grados. ¿Quién se acuerda cuáles son las especies CAM? Denme un ejemplo de lo que es de una especie CAM.
Yo creo que la mayoría de ustedes tienen alguna en la casa. Las cactáceas. Las cactáceas, muy bien. Eh, Sebastián y Agustín se están llevando, yo creo que un par de puntitos para la prueba, para la casa, porque son los que están levantando la clase más o menos. Ya, las plantas CAM, ¿cierto? Son las especies, o CAM es metabolismo ácido en las crasuláceas, ¿ya? Que recuerden que ellas son especies desérticas, como bien dijo Sebastián, son especies eh, eh, él dijo los cactus, ¿cierto? Las suculentas también son especies CAM, y si se fijan, tienen un rango de fotosíntesis que va entre los 10, o sea, de temperatura óptima de la fotosíntesis que va entre los 10 y los 15 grados. Eh, ¿Por qué? Primero, ¿por qué ustedes creen que la fotosíntesis óptima ya ocurre a mayor temperatura en las especies C4? Estas se las voy a responder yo, porque ya lo hemos hablado anteriormente y es porque las especies C4 están adaptadas a ambientes de mayor temperatura. Y si ustedes se acuerdan ya del metabolismo de las especies C4, tenemos esta especie, la fosfenol piruvato carboxilasa, que es la encargada, ¿cierto?, de tomar este CO2 ambiental. ¿Ya? Y la temperatura óptima de esta enzima, ¿ya?, de la fosfenol piruvato carboxilasa, está entre los 40 y 45 grados, ¿ya? O sea, la primera enzima encargada de la carboxilación en las especies C4 funciona óptimamente entre 40 y 45 grados. Ahora, si las especies CAM son especies que viven en climas desérticos, yo hubiese esperado, ¿cierto?, que la temperatura óptima en la cual ocurre la temperatura hubiese sido algo más o menos similar a las especies C4. ¿Por qué creen ustedes que en las especies CAM la fotosíntesis ocurre a una temperatura que es incluso menor que las especies C3? ¿Quién se la juega? Por- Porque hacen la fotosíntesis en la noche y hay menor temperatura en la noche. Muy bien, Matías. Esa es la respuesta, ¿ya? Recuerden que, contrario a las plantas C4 y las plantas C3, las plantas CAM lo que hacen es abrir los estómagos durante la noche, carboxilar, guardan el CO2 como ácido málico, y después la decarboxilación ocurre durante el día, y ahí es donde ocurre eh, como el ciclo de Calvin, ¿ya? Pero ellos, la carboxilación, que principalmente cuando uno mide fotosíntesis lo que está midiendo es carboxilación, ¿ya? Lo que uno está midiendo o lo que uno mide con el equipo es el CO2 que la planta está consumiendo. Y cuando uno mide la carboxilación, eh, o no, sí, la absorción de CO2 más que la carboxilación, en especies CAM, ellas lo hacen durante la noche, ¿ya? Entonces ellas por eso la temperatura óptima en estas dos, o sea, en las especies CAM es mucho más baja que incluso en las especies C4 y especies C3, a pesar de que son especies que viven en climas desérticos. Ahora, si yo, acá tengo, ¿cierto?, una curva similar, ya acá tengo una especie C4 y en azul, y acá tengo una especie C3, eh, y vemos la respuesta de la tasa de fotosíntesis a un aumento de la temperatura. Vemos lo mismo que vimos anteriormente en las especies C4, ¿cierto? Una temperatura óptima acá de la fotosíntesis entre los 40 y 45 grados versus más o menos a los 35 grados en esta especie C3, yo creo que un poco menos. Sin embargo, esto pasa a concentraciones ambientales de CO2, ¿ya? O sea, al CO2 que hay ambientalmente, que es más o menos 400 partes por millón. Ahora, en altas concentraciones de CO2, ¿ya? Las curvas de la especie C3 y las especies C4 básicamente se hacen igual. ¿Por qué creen ustedes que las especies C3 en altas concentraciones de CO2 van a ser más o menos iguales que en el caso de las especies C4? Recuerden, de las diapositivas que vimos anteriormente, ¿por qué las tasas de fotosíntesis neta de las especies C3 son menores? Que es la principal diferencia que hay entre especies C3 y especies C4. ¿Qué es lo que está evitando la especie C4? Las especies C4 no hacen la fotorrespiración. No hacen fotorrespiración, ¿cierto? Y por eso las tasas de fotosíntesis netas son menores. Pero en este caso, a altas concentraciones de CO2, no sé, acá
a CO2 ambiental, más o menos en el ambiente hay entre 380 a 400 ppm de CO2, esto puede ser, por ejemplo, a 1000 ppm de CO2. ¿Por qué las plantas C3 se igualan a las plantas C4 en estas condiciones? ¿Se les ocurre? Porque al haber tanta saturación de CO2, estas también evitan la fotorrespiración. Exacto. También es una forma, cierto, artificial, por supuesto, como de evitar la fotorrespiración. Ya en este caso, en el caso de esta especie C3, se iguala la curva de la especie C3 a la especie C4 porque la concentración de CO2 es tan alta por sobre la concentración de oxígeno que lo que estamos haciendo también es suprimir la fotorrespiración y por eso se iguala. Ya, déjenme anotar algo. Ahora, también ustedes me dijeron en un inicio, ¿cierto?, que también necesitábamos luz para hacer, ¿cierto?, para hacer fotosíntesis. Y efectivamente, si ustedes tienen acá, de nuevo, tenemos una tasa de fotosíntesis neta en el eje Y, y acá tenemos distintos niveles de intensidad lumínica. Si se fijan, tenemos una curva que es súper parecida a la curva de respuesta a CO2, ¿ya? La forma de la curva es básicamente la misma, ¿ya? También partimos desde tasas de fotosíntesis negativas. También acá tenemos un punto en el cual la tasa de fotosíntesis se hace cero, que es el punto de compensación de la luz. En el caso anterior era el punto de compensación de CO2, acá es el punto de compensación de luz. También vamos a tener un momento en el cual, o un nivel de intensidad de radiación, ¿cierto? En el cual, aunque nosotros aumentemos la radiación, las tasas de fotosíntesis se van a mantener constantes. Y acá nosotros vamos a saber exactamente este punto, el punto en el cual se satura la fotosíntesis, y vamos a tener nuestro punto de fotosíntesis máxima, ¿ya? En este caso, súper similar a lo que hablamos en las diapositivas anteriores, también acá tenemos un punto en el cual la fotosíntesis neta se hace cero, y en este caso, toda esta radiación de aquí para abajo, ¿ya?, es luz o niveles de radiación que son insuficientes para compensar la pérdida de carbono respiratoria, ¿ya?, debido a la fotorrespiración y a la respiración en oscuridad. En la oscuridad, si ustedes midiesen fotosíntesis en oscuridad, por ejemplo, antes de que amanezca, ustedes van a medir tasas de fotosíntesis negativas, ¿ya? Y eso lo que significa es que la planta lo que está haciendo es liberando CO2 en vez de absorber CO2. Y esa liberación de CO2 que uno mide en la noche ya son las tasas de respiración en oscuridad, ya que recuerden que yo les he dicho en clase que durante el día la planta hace fotosíntesis, ya asimila CO2, sintetiza carbohidratos y durante la noche se consume esos carbohidratos en la respiración y la respiración también libera CO2, ¿ya? Entonces, en la noche, si yo voy y mido fotosíntesis en prealba, antes de que salga el sol, yo voy a medir tasa de fotosíntesis negativa, ¿ya? Eso significa que la planta está todavía respirando. También, ¿cierto? Vamos a tener una fotosíntesis que está saturada por la luz, ¿ya? Y en este caso, la fotosíntesis se ve limitada por la tasa de carboxilación, porque recuerden que en este caso lo que la luz nos está dando, ¿cierto?, es el ATP y el N-sulfato hidrogenado para la carboxilación, pero, ¿cierto?, también la rubisco necesita ribuloso no 5-bisfosfato y necesita CO2. Entonces, en este caso, si bien nosotros aumentamos el nivel de radiación, la tasa de fotosíntesis permanece constante, ¿ya? Porque hay otras cosas que se empiezan a agotar, ¿ya? Si bien en este caso se está produciendo ATP y N-sulfato hidrogenado, también se está empezando a agotar el CO2 y la ribuloso no 5-bisfosfato, o principalmente el CO2, para que la rubisco pueda seguir carboxilando, y esto es lo que nosotros consideramos como nuestro Amax, ¿ya? Es como la tasa máxima de fotosíntesis de una especie. Y al igual que en el caso anterior, distintas especies tienen tasas máximas de fotosíntesis o Amax que son distintas, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva,
olvidémonos por ahora un poco de las plantas C3 y C4. ¿Entre qué tipo de especies ustedes creen que nosotros podemos encontrar distintos AMAX? O sea, por ejemplo, ustedes imagínense que van en un bosque, bosque nativo específicamente, ¿cierto? Imaginen un bosque nativo, la estructura que tiene un bosque nativo, ¿cierto? No es como una plantación donde básicamente todos los árboles que están ahí son dominantes, sino que hay cierto como una estructura. ¿Dónde creen ustedes que nosotros podemos encontrar especies que tienen distintas tasas máximas de fotosíntesis? ¿Qué creen ustedes? Los árboles tendrían más... Ay, se me olvidó la Ya, palabra. Pero los árboles tendrían como más capacidad de lo- intensidad lumínica y el sotobosque tendría menos capacidad. ya, sí, sí, esa es la respuesta. O sea, claro, tú lo estás viendo, ¿cierto? El dosel superior, ¿cierto? Que serían las especies como más arbóreas, ¿cierto? Esas tendrían mayor radiación que le está llegando, y después tenemos todas las especies que viven, ¿cierto? En el sotobosque, que están debajo de esas especies que son dominantes, y por lo tanto reciben menos radiación lumínica, y por lo tanto podríamos nosotros pensar que tienen una tasa de fotosíntesis máxima que es menor. Y efectivamente es así, ¿ya? Lo mismo nosotros podríamos ver, o sea, la forma en que lo dice Matías está bien, ¿cierto? Las especies dominantes versus el sotobosque, ¿cierto? Por los diferentes niveles de radiación, también lo podemos ver en especies que son tolerantes o intolerantes a la sombra. Ya las especies que son intolerantes, o sea, las especies que prefieren vivir en ambientes lumínicos de mayor radiación, tienden a tener una max que es mayor, versus las especies que son tolerantes a la sombra, o sea, que viven en ambientes de menor radiación, tienen un AMAX menor. Algo similar, ¿cierto? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, esta especie que es Atriplex triangularis, que vive, ¿cierto?, a distintos niveles de radiación. Esta vive a 92 micromoles, 290 y 920. Ya, para que entiendan más o menos como los rangos, generalmente, por ejemplo, en un día de verano, así como de mucha radiación, nosotros podemos tener más o menos entre 1800, 2000 micromoles de fotones en el ambiente, afuera, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Esta misma especie, esta es una sola especie, ya que crece a distintos niveles de radiación, ¿cierto? A medida que aumenta la radiación, ¿cierto? Va a aumentar la tasa máxima de fotosíntesis, ¿ya? Por el contrario, acá tenemos distintas especies ya que están adaptadas ya a vivir a distintos niveles de radiación. Tenemos Encelia, Nerium y Cordyline, ya que ellas están adaptadas a vivir en distintos niveles de radiación, y mientras mayor sea el nivel de radiación en la cual la planta está adaptada, mayor va a ser la tasa máxima de fotosíntesis, ¿ya? Y acá les quiero hacer una observación, ¿cierto? O sea, de la diferencia de lo que es una aclimatación versus una adaptación. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de aclimatación a distintos niveles de radiación, que dice que son cambios morfofisiológicos a nivel de individuo. Ya, o sea, este es uno, ¿cierto? O los individuos que nosotros vamos a tener bajo un tratamiento, por ejemplo, y que son cambios reversibles dadas las condiciones ambientales, ¿ya? No implica cambios en el genoma, que es más o menos el tipo de respuesta que ustedes van a obtener cuando instalen sus ensayos. Ya ustedes van a instalar sus ensayos, van a aplicar un tratamiento, van a ver una respuesta, y esa respuesta es una aclimatación al tratamiento que ustedes le están aplicando. Eso significa que si ustedes, por ejemplo, si ustedes sometieron a una planta a mayor radiación, van a ver estos cambios, por ejemplo, en las tasas de fotosíntesis, pero si ustedes después revierten ese efecto, el efecto también se va a revertir, no es un efecto fijo, ¿ya? Por el contrario, las adaptaciones, ¿ya? Ahí dice son cambios a escalas generacionales, o sea, no son cambios que ocurren en uno o dos individuos cuando cambiaron las condiciones ambientales, sino que estos son cambios que ocurren a nivel generacional de las especies,
y ocurren a nivel de especie. Ya no es un individuo el que tiene esta adaptación, sino que es toda una especie. Y están asociados a cambios en el genoma y por lo tanto no son reversibles. En este caso, ya los ejemplos más claros de lo que es una adaptación son las especies C4 y CAM versus las especies C3. ¿Ya? Esto yo se los había mencionado antes, y específicamente, claro, si ustedes ponen una especie CAM, por ejemplo, las suculentas que todos tenemos en la casa, si ustedes ponen una especie CAM en condiciones que no son desérticas, va a seguir siendo una especie CAM, ¿ya? Entonces, esto es una diferencia de lo que constituye una adaptación versus una aclimatación. Y esto es similar, ¿cierto?, a lo que a lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior y a lo que bien respondió Matías. Ya acá nosotros tenemos una curva de la tasa de fotosíntesis neta versus la radiación de 0 a 2000, y acá tenemos, ¿cierto?, la típica curva de aumento en las tasas de fotosíntesis a medida que aumenta la radiación, y acá tenemos en hojas expuestas al sol versus hojas expuestas a la sombra, ¿ya? Incluso dentro de un mismo individuo, por ejemplo, de un árbol muy grande, ustedes pueden observar esta diferencia entre las hojas que están más en la periferia, que son las que reciben más luz, y las hojas que están más adentro del árbol, que son las que reciben menos radiación. Ustedes también se pueden evaluar estos cambios, ¿ya? Y acá nosotros podemos distinguir distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el punto de saturación o el Amax, que nosotros lo decíamos que es en las hojas que están expuestas al sol, acá es 1100 más o menos, ¿ya? O sea, esto significa que la fotosíntesis se saturó a 1100 de radiación versus las hojas de sombra que se saturaron más o menos al 797, o sea, más o menos 800 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo. ¿Ya? Esta es una característica clave entre hojas o especies que viven en plena exposición versus aquellas que viven en la sombra. El punto de compensación de la luz, ya que es en el cual la tasa de fotosíntesis neta se hace cero. En el gráfico no se pueden ver muy bien las diferencias, pero las hojas que están expuestas a la luz necesitan mayor radiación para que la fotosíntesis neta sea cero. O sea, de aquí hacia arriba, desde 32 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo, la fotosíntesis va a empezar a ser positiva. Por el otro lado, las hojas que están en la sombra, ¿cierto?, están aclimatadas a vivir a menor radiación, por lo tanto, el punto de compensación de la luz es 20. O sea, ellas cuando alcancen 20 de radiación, de ahí hacia arriba van a empezar a tener una tasa de asimilación positiva. Y el AMAX, en el caso, ¿cierto?, de las hojas de sol, más o menos es de 23.8 micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, mientras que el AMAX de las hojas de sombra está entre 13.6, ¿ya? Y como les dije anteriormente, ¿cierto?, esto ustedes lo pueden encontrar en un mismo individuo, entre hojas que están expuestas a la luz y a la sombra, o, como dijo Matías, ¿cierto?, en individuos que están, por ejemplo, en los que son dominantes, que reciben más radiación, versus las especies que están en el sotobosque, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas o qué otras diferencias nosotros vemos en todo lo que es relacionado a la fotosíntesis, por ejemplo, cuando hay distintas exposiciones a la luz? Acá tenemos un corte histológico típico de una hoja que está expuesta a plena exposición, ¿cierto? Y una hoja que está viviendo en la sombra. Si se fijan, acá esto están a ambas escalas, esta es mucho más gruesa, ¿ya?, que esto, ¿cierto? El mesófilo empalizada, que es ¿cierto?, las células de la hoja que están más especializadas en la captura de la energía lumínica, acá es mucho más gruesa, versus las hojas de sombra, que están mucho menos relacionadas. El mesófilo empalizada, o sea, esponjoso, si se fijan, acá los espacios intercelulares o la cantidad de aire que hay dentro es menor que la que tenemos en la especie que está viviendo en la sombra. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta cantidad de aire que hay dentro de una hoja tiene algún efecto en la fotosíntesis? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que sí? ¿Qué se mueve súper bien ahí en el aire que afecta la fotosíntesis? ¿Se acuerdan que en la clase
de las reacciones del carbono, nosotros al final vimos el viaje del CO2 que tenía que atravesar, ¿cierto?, desde el ambiente hasta donde está la rubisco en los cloroplastos. ¿Se acuerdan? Que el CO2 tenía como un viaje. En este caso, acuérdense que acá hay una parte gaseosa, ¿cierto? Que es todos estos espacios intercelulares, pero después el CO2 tiene que, nosotros lo mencionábamos, tiene que atravesar la pared celular, la membrana plasmática, parte del citoplasma y la envoltura del cloroplasto para llegar a donde está la rubisco, que es el estroma del cloroplasto. Y acá el CO2 difunde súper rápido cuando tenemos mucha cantidad de espacio, ¿cierto?, de aire, ¿ya? Entonces esto también tiene un efecto en la fotosíntesis. ¿Cuál es el objetivo de estas distintas anatomías? Como dice ahí, aumentar la eficiencia en la captura de la luz, disminuir los efectos dañinos por exceso de radiación, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, acá también dice que las especies de sol tienen una mayor cantidad de cloroplasto y las especies de sombra o las hojas que viven en la sombra tienen mayor área foliar. Ya esto también, ¿cierto? Si ustedes piensan que son una hoja o una especie que está viviendo a bajos niveles de radiación, lo que van a tratar de hacer es tener una hoja de mayor área, ¿cierto? Para tratar de interceptar la mayor cantidad de luz posible, ¿ya? Pero también estas son más gruesas y estas son más delgadas. Esto yo se los mostré, ¿cierto? En la clase anterior, ahí les puse ¿cómo que se dice? Este pequeño diagrama que estaba en la clase, ¿cierto? Cuando vimos si mal no recuerdo, sí, cuando vimos la fase clara, ¿cierto? Recuerden que en los cloroplastos, ¿cierto? Este sistema de endomembranas que están dentro del cloroplasto, que son los tilacoides, que los podíamos tener como membranas simples, ¿ya? Como los podemos ver acá, o cuando están apilados como en estos paquetes de monedas que se llaman granas. Recuerden que cuando estaban apilados en grana, lo que nosotros más íbamos a encontrar es el fotosistema 2, ¿ya? Y en estos que son naranjos, que son complejos colectores de luz, libres, ya que no están necesariamente como ligados a un fotosistema 2, versus en las membranas que son simples, ya los tilacoides simples, nosotros vamos a encontrar principalmente fotosistema 1, ATP sintetasa, ¿ya? Y esto también nos lleva a diferencias lo que son en los cloroplastos de hojas de sol versus hojas de sombra. En los cloroplastos de hojas de sol, ¿cierto? Vamos a tener una menor cantidad de granas, o sea, casi todo el sistema de endomembranas no está apilado, sino que está como membrana simple. Ya, por lo tanto, nosotros vamos a tener mayor presencia de fotosistemas 1 y de la enzima ATPasa, ¿ya? Por el contrario, en el caso de los cloroplastos de sombra, ¿cierto? Vamos a tener gran parte de nuestro sistema de membranas apilados en grana, lo que significa que vamos a tener mayor cantidad de fotosistemas 2 y complejos colectores de luz, ¿ya? O sea, lo que están tratando de hacer estos cloroplastos es de optimizar la captura de radiación, específicamente en los cloroplastos de hojas de sombra que tratan de tener mayor cantidad de complejos colectores de luz para capturar la mayor cantidad de radiación posible. Esto nos lleva, ¿cierto?, medir este tipo de cosas, ¿cierto? Medir fotosíntesis, medir o ver cómo están organizados los cloroplastos es mucho más difícil, pero nosotros también tenemos un indicador o un rasgo funcional que nosotros les llamamos, que es el LMA, ya que es la biomasa aérea partido por el área foliar. Y ahí esto está en la guía de laboratorio y ustedes lo pueden medir. Y es mucho más decidor que solamente medir biomasa o solamente medir área foliar, ¿ya? En este caso, el LMA es biomasa aérea partido por área foliar. Y un mayor LMA, ¿cierto?, implica que tenemos una mayor cantidad de biomasa en una hoja muy pequeña o de menor área. Entonces, esos son típicos de hojas que son más coriáceas, que son duras, que tienen menor cantidad de espacios intercelulares y son hojas que duran mucho. Ya, por ejemplo, una hoja con mayor LMA es como un ejemplo de esta hoja que está acá arriba. Por el contrario, una hoja con menor LMA es una hoja que tiene menor biomasa dividida en una mayor área, entonces por lo tanto son hojas más delgadas, son mucho más blandas,
tienen mayor cantidad de espacios intercelulares y es una hoja de menor durabilidad, ya porque es una hoja bastante blanda. Es lo que nosotros decimos, ¿cierto? Yo les he mencionado que las plantas funcionan como este sistema como energético y las hojas de menor LMA nosotros decimos que son hojas baratas, o sea, tienen un costo de construcción bastante menor en comparación con las hojas de mayor LMA. Y esto también tiene relación, ¿cierto?, con la duración de la hoja. Porque si esta es una hoja, esta hoja dura, coriácea, con mucha biomasa, generalmente se asocia a células que están muy apretadas adentro de una mayor densidad celular, es una hoja que a la planta le costó construirla, entonces por lo tanto va a durar más en comparación con las hojas de menor LMA, ¿ya? Siguiendo más o menos con el ejemplo, ¿cierto?, de Matías, ¿cierto? Nosotros acá tenemos el típico, una estructura, ¿cierto?, de lo que podemos nosotros encontrar acá en el bosque nativo, y específicamente lo que pasa, por ejemplo, cuando un árbol viejo se cae y acá queda un orificio, ¿cierto? Acá llega mayor radiación y van a llegar ciertos tipos de especies que toleran niveles de radiación mayor, ¿ya? Y esto, por lo tanto, todo esto que nosotros hemos visto de las características anatómicas y fotosintéticas de las especies tiene mucho que ver a nivel más ecológico, ¿ya? A nivel no solo de la especie de uno de mirar la fotosíntesis y ver el valor de fotosíntesis, ¿ya? Sino que esto tiene que ver en cómo las especies habitan ciertos lugares y, por ejemplo, cuáles son las especies y con qué características fotosintéticas van a ser las especies que van a colonizar este espacio, ¿ya? Otras cosas o características, por ejemplo, entre las hojas de sol y las hojas de sombra, ¿cierto? Nosotros lo hablamos acá, ¿cierto? Ciertas diferencias en el cloroplasto, ¿cierto? Ciertas diferencias en cómo se organiza los tejidos de la hoja, estos cortes transversales, ¿cierto? Nosotros sabemos, y estas áreas foliares, ¿cierto? También sabemos que implican un LMA, ¿cierto? Pero también tenemos el palenquima emparizada, ¿cierto? La capacidad fotosintética, la respiración, eh, que también son distintas entre hojas de sombra y hojas de luz. Por ejemplo, la cantidad de nitrógeno. Ya la cantidad de nitrógeno es muy alta en hojas de sol y baja en hojas de sombra. ¿Por qué creen ustedes que existe esta diferencia de nitrógeno entre hojas de sombra y hojas de luz? Tiene harto que ver con lo que hemos visto hasta ahora. O sea, recuerden que las hojas de luz de mayor nivel de radiación tienen mayores tasas de fotosíntesis, el Amax es mayor, por lo tanto estas especies invierten mucho en lo que es el aparato fotosintético per se, porque mayor radiación implica tener mayor tasa de fotosíntesis y por lo tanto hay que invertir en toda esta maquinaria fotosintética, pigmentos, rubisco, otro tipo de enzimas que gran parte de sus constituyentes es nitrógeno. Otra diferencia clave, y que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, son los distintos contenidos, ¿cierto?, de xantófilas. Ya recuerden que las xantófilas son estos pigmentos, carotenoides específicamente, que estaban encargados de la disipación del exceso de radiación o de energía, ¿cierto?, en forma de calor, y ahí teníamos tres pigmentos distintos, que es la violaxantina, la anteraxantina y la zeaxantina. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, a mayor radiación también la planta va a tener que invertir en una mayor cantidad de estos pigmentos que están encargados de disipar el exceso de energía como calor. Ya este gráfico no es para que se compliquen, es simplemente lo que ya vimos en la primera clase, ¿cierto? Nosotros tenemos tres métodos de disipación del exceso de energía. Uno que es la vía fotoquímica, ¿cierto? Que es la energía que se va a la cadena transportadora de electrones para producir ATP y fosfato hidrogenado. Otra vía que es calor, ¿cierto? Que es donde están involucradas los pigmentos carotenoides del ciclo de la xantófila, y también la fluorescencia, que es la reemisión de radiación en longitudes de onda menor. Y en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, a lo largo del día, nosotros vamos a ver una mayor
cantidad de zeaxantina y anteraxantina a mediodía y una menor cantidad de violaxantina, ya porque a medida que aumenta la radiación, la violaxantina se transforma en anteraxantina y en zeaxantina y esa reacción libera calor. Entonces, a mayor radiación, que en este caso es a mediodía, nosotros vamos a tener mayores concentraciones de anteraxantina y zeaxantina y menores de violaxantina. Y esto es exactamente lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, en hojas, esto no me acuerdo qué especie era, perdón, les voy a poner después acá qué especie era, pero acá tenemos distintos contenidos de pigmentos en hojas de sol, que es este barra gris, y hojas de sombra, y acá tenemos una diferencia importante en los pigmentos que están encargados de la disipación del exceso de energía como calor, mayor xantófilas en el caso de las plantas de sol, menor xantófilas en las plantas de sombra. Acá dice bulk carb, que es como todos los carbohidratos, todos los carotenoides juntos. También hay una diferencia en los carotenoides, también hay una diferencia en la concentración de clorofilas A y B, y eso ustedes efectivamente sí lo pueden medir durante el transcurso de su laboratorio. ¿Ya? Fin, hasta acá voy a dejar de grabar. Ya.